Hola, muy buenas tardes. El día de hoy mis compañeras Lorena Contreras Espejel, Paola Noemí Maldonado Pod y su servidora Miriam Ariadna Matón García les presentará los avances científicos y tecnológicos de la Segunda Revolución Industrial. En la presentación se hablará acerca de la Segunda Revolución Industrial y los avances tanto tecnológicos como científicos que hubo en esta época. Entre los años 1850 a el año 1914 se desarrolló lo que es la Segunda Revolución Industrial, donde hubieron alteraciones en su economía, industria, sociedad, tecnología, descubrimientos científicos y más. Para entrar en contexto, les voy a hablar sobre la Primera Revolución Industrial. Esta se situó en Inglaterra debido a que se dieron una serie de condiciones necesarias para que esto fuera posible. En primer lugar, en dicho país se produjo una revolución agrícola, que vino a raíz de la integración de nuevas técnicas, como la rotación cuatrienal y el abandono del barbecho. En segundo lugar, y no menos importante, encontraremos un crecimiento demográfico, el cual estaba muy relacionado con la revolución agrícola, que fue comentada con anterioridad, pues al haber más alimentos, la tasa de mortalidad era menor. Por otro lado, también tenemos que mencionar que las condiciones higiénicas mejoraron notablemente. Esto hizo que hubiera una gran cantidad de mano de obra que se repercutió de manera negativa en los salarios, pues al haber más cantidad de personas buscando trabajo, los empresarios comenzaron a ofrecer salarios bastante bajos. Un tercer elemento importante para que se diera la revolución industrial fue el comercio exterior, el cual proporcionaba materias primas de los 5 continentes. Ahora sí, pasamos a la Segunda Revolución Industrial. La Segunda Revolución Industrial se conoce como un ciclo de innovaciones en la industria que involucró tanto los procesos de producción de bienes como los de transporte y el desarrollo de nuevos inventos. Esta etapa se inició en Europa a partir del año de 1850 y se prolongó hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial, que fue en 1914. Durante esta segunda oleada industrial, Gran Bretaña, que había iniciado la Primera Revolución Industrial, quedó relegada por los países de Europa continental, los Estados Unidos de América y Japón. Ahora, entrando a las causas que produjeron la Segunda Revolución Industrial, fueron que en primer lugar tenemos el mecanismo, que este fue iniciado con la Primera Revolución Industrial, sumado a los intereses de los capitalistas. Esto generó un ambiente que propició para la inversión y el desarrollo de nuevas industrias. En segundo lugar, tenemos que en los estados europeos del antiguo régimen, la situación política por sistemas más abiertos y democráticos creó las condiciones para el desarrollo de una burguesía industrial. Y por último tenemos que, luego de tener sucesivas crisis económicas a lo largo del siglo XIX, los estados europeos decidieron proteger sus economías y crearon sus propios mercados. De ese modo iniciaron una política de expansión imperialista. La conquista territorial de ambas regiones de Asia y África les permitió obtener materias primas para sus industrias y un enorme mercado comprador para sus productos industrializados. Ahora hablaremos sobre los avances tecnológicos que hubo en la Segunda Revolución Industrial. En esta época ocurrió un desarrollo significativo en varios sectores importantes. Las industrias textil y metalúrgica tuvieron un rápido crecimiento y notable modernización. Se inició la electrificación de las industrias y las ciudades. Se dinamizó el crecimiento de la industria química y se generalizó el uso de nuevas fuentes de energía como el petróleo y el gas. Se crearon nuevos materiales y se ampliaron los sistemas de transporte. En esta época se dieron diversos inventos y avances y evoluciones de diversos sistemas tecnológicos, asimismo como aparatos. Por lo mismo, a continuación hablaremos sobre algunos que se dieron en la Segunda Revolución Industrial. El modelo T es un automóvil construido en 1908 por la compañía de motor Ford. El coche era muy popular durante esos tiempos y era asequible para la clase media. El avión fue creado en 1903 por dos hermanos americanos, Wilbur y Orville. Convirtieron los sueños de la humanidad en realidad construyendo la primera máquina voladora verdadera llamada avión. Esta fue de gran ayuda para la gente y el siglo XX, pues fue testigo del crecimiento más influyente en el transporte a nivel global. En 1876, Alexander Graham Bell inventó el dispositivo llamado teléfono. Sus experimentos con el sonido, para hacer que los sordos se comunicaran, condujeron a la invención de lo que es el teléfono. En 1901, Marconi demostró la primera señal transatlántica utilizando código Morse y telegrafía inalámbrica. La telegrafía inalámbrica fue inventada y ampliamente utilizada en buques para una fantástica comunicación de lectura, enviando y recibiendo señales.
En 1877, Thomas Alva Edison inventó el fonógrafo. Es una máquina en la que los registros rotativos hacen que un lápiz vibre y las vibraciones se amplifiquen acústicamente y electrónicamente. En 1895, los hermanos franceses Auguste Marie y Louis Lumière inventaron el cinematógrafo, dando origen al cine. Estos inventores estudiaron la forma de generar imágenes en movimiento. Lo lograron con el proyector cinematográfico y la base retiniana de las imágenes sobre el ojo humano. Esto permitió que los Lumière pudiesen filmar y reproducir las imágenes. A continuación hablaremos sobre lo que es la bombilla incandescente. Esta fue creada en 1881 por Sir Joseph Swan, el cual suministró cerca de 1.200 lámparas al Teatro Savoy en la ciudad de Westminster, Londres, que fue el primer teatro y el primer edificio público en el mundo en ser iluminado completamente por la electricidad. La extracción del petróleo. A pesar de que hubo muchos esfuerzos a mediados del siglo XIX para extraer el petróleo, el pozo de Edwin Drake, cerca de Titusville, Pensilvania, en 1859, es considerado el primer pozo petrolero moderno. Gracias a sus técnicas, Drake fomentó el auge de la extracción del petróleo en el suelo norteamericano. La turbina de vapor fue desarrollada por Sir Charles Parsons en 1884. Su primer modelo fue conectado a un dínamo que generó 7.5 kilowatts de electricidad. Su invento hizo posible la electricidad barata y abundante, al igual que revolucionó el transporte marítimo y la guerra naval. El invento de la radio fue posible gracias al desarrollo de la señal transatlántica a principios del siglo XX. Aunque se asocia a Marconi como su inventor, existe una disputa histórica por la patente de este invento. La dinamita. En 1847, el químico Ascencio Sobrero descubrió por accidente la nitroglicerina, ya que le dejó secuelas físicas experimentando. A partir de este hecho, algunos inventores como Alfred Nobel quisieron trabajar con esta sustancia explosiva. El conocido ingeniero sueco desarrolló la dinamita tras trabajar con diatomeas que absorbiesen la nitroglicerina y con ello lograr introducirlas en tubos de cartón. La ametralladora tiene la particularidad de ser la primera arma automática de la historia, ideada en 1861 por Richard Catlin. Supuso un cambio significativo de lo que se avecinaba en el campo de batalla. Motor de explosión. Este invento lo desarrolló Nikolaus August Otto en 1876 y pronto empresas como Carl Benz hicieron uso de su tecnología. Aunque en un principio inventos como el auto o el avión funcionaban gracias al motor de combustión, pronto este se dio ante el motor de explosión. Este se ha mantenido activo hasta nuestros días, teniendo solo como competencia el motor diésel y en un futuro o corto plazo el motor eléctrico. El telégrafo. Tras inventar el famoso código Morse, Samuel Morse desarrolló en 1844 el telégrafo. Este supuso uno de los grandes inventos del siglo XIX, manteniéndose vigente hasta gran parte del siglo XX. Es considerado como un precedente de lo que actualmente conocemos como los mensajes de textos o los correos electrónicos. Finalmente tenemos lo que es la bobina de Tesla. Nicolás Tesla fue uno de los inventores más notables de la Segunda Revolución Industrial y principios del siglo XX. Una de sus creaciones más notables fue su famosa bobina, la cual lleva su nombre. Se trata de un transformador de alto voltaje y alta frecuencia patentado en 1891. Se creó con la idea de que traspasase la electricidad sin el uso del cable. Aunque fue un invento que se abandonó con el tiempo, fue la base para la creación de transformadores más eficaces. Los avances científicos. Durante esta época, los avances que se tuvieron dentro del campo de la medicina y la ciencia permitieron poder llevar un control e incluso a su punto de poder reducir algunas de las enfermedades que se tenían en ese momento. Estos avances científicos llegaban mucho a la tecnología también y se caracterizaban más que nada por su complejidad en las máquinas que se habían desarrollado para esa época. La experimentación e investigación durante esta época logró que se utilizaran diversos metales como lo fue el aluminio, que pasó a sustituir el hierro, el zinc, que se combinaba creando un acero
que no se oxidaba, el cobre y el níquel, entre otros. Junto con estos metales se utilizaron materiales químicos que dieron lugar a muchos de los productos que hoy día usamos con bastante frecuencia. Con esto llegó los colorantes artificiales, que llegaron así a sustituir los colorantes vegetales que se tenían para ese entonces. La loza y los fertilizantes igual se lograron durante esta época, siendo bastante útiles, e inclusive se logró hacer explosivos, que esto con posterioridad ayudó a la Segunda Guerra Mundial. Dentro de los principales descubrimientos tenemos las nuevas fuentes de energía, que fueron de gran importancia para desarrollar diversas áreas y muchas de las evoluciones tecnológicas que hoy día tenemos. Además de la teoría de la evolución de Charles Darwin, igual tenemos lo que fue la pasteurización en 1864, que era un proceso en el cual se descomponían microorganismos y bacterias sin alterar completamente la composición de la sustancia. Este hallazgo fue logrado por Louis Pasteur y servía para conservar los alimentos. En 1882, por Robert, se descubre el agente etiológico que causaba la tuberculosis, y en 1879, con Felix Hoffmann, se tiene lo que posterior a unos años llamamos actualmente la aspirina por la compañía Bayer, que en realidad es el ácido acetilsalicílico. En conclusión, podemos entender que la segunda revolución industrial o la segunda parte de esta revolución fue donde se realizaron nuevos descubrimientos, hubieron nuevas materias primas que fueron implementadas en las nuevas industrias. También fue un descubrimiento novedoso que dieron al pie para la creación de estas. Además, podemos ver que en esta parte de la revolución se consolida el capitalismo como forma de comercio socioeconómico que fue vigente para el mundo contemporáneo. Así que podemos entender que la revolución industrial fue un proceso de cambios irreversibles que revolucionó la industria, produjo nuevos inventos que nos ayudaron a lo largo de los años y fue la primera base para lo que tenemos hoy en día. Eso sería todo por nuestra parte. Espero que les haya gustado nuestra presentación y que les haya ayudado un poco. Muchas gracias.